Ecuador está en la recta final para elegir al próximo presidente de los ecuatorianos. El debate no dio mayores luces, puesto que ambos candidatos se dedicaron a atacarse mutuamente que a presentar propuestas contundentes y claras para que los ecuatorianos, sobre todo los indecisos, puedan tomar una decisión clara y categórica en las elecciones presidenciales del 13 de abril. Veamos a ver qué pasa en estas últimas 3 semanas antes de la elección presidencial. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Disfruta de nuestro Megaparque Centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se conectan a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, Vito TV on Extreme. También nos siguen a través de Escándalo TV en Extreme y Cable Familia. Juve Digital también nos retransmite por Cable Familia. A todos ustedes un abrazo fraterno por seguir la señal de Sobre el Tapete. Queremos también empezar saludando a nuestro directo invitado, el doctor Galo Lara, ex asambleísta nacional, que también tiene una historia bastante compleja porque en la época del correísmo fue víctima de persecución política y diríamos que vivió algunos años de una pesadilla de la que fue precisamente parte o producto de estos 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. En todo caso, mi querido doctor Galo Lara, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal? Qué gusto. A usted es un honor estar aquí sobre el tapete. Un saludo a la audiencia nacional. Este programa he podido comprobar que a través de esas redes digitales que usted mencionó, esos canales, en varias provincias del país lo comentan y luego la gente lo baja a los grupos de WhatsApp y lo reparte. Así que me tiene a la zona. Perfecto, vamos entonces a mantener una plática, ¿no? Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Empecemos con el debate presidencial. Anoche, no sé si coincide o no, pero ambos candidatos le quedaron debiendo al país, se dedicaron más a atacarse mutuamente que a presentar propuestas, que es lo que necesita el ecuatoriano, y sobre todo ese segmento de indecisos que requiere de esos insumos para poder decidir por cuál de los dos candidatos votar el próximo 13 de abril en este proceso democrático a nivel nacional. ¿Cuál es su lectura alrededor del debate presidencial, doctor? Bueno, pudimos observar un debate que nos permitía tener una clara visión de dos posiciones. Pero cuando usted está frente a un debate y usted lleva la ventaja, usted no llega bravo, no llega enojado, no llega agresivo. Y eso pudimos ver con la señora candidata Luisa González, que fue enojada, y luego con unas agresiones que yo veo que el presidente Noboa ha sido muy generoso con ella, porque no estuvo a la altura de la agresividad, pero sí estuvo a la altura de las propuestas y aclaraciones que él pudo hacer en base a documentos que presentó sobre lo que decía el presidente Noboa. Pero entre estos ataques que se pudieron visualizar en estas 2 horas de debate presidencial, ¿no cree que hubo una oportunidad para ser más contundente y presentar las propuestas de campaña y sobre todo del planteamiento de lo que van a ofrecer para poder concretar en los próximos 4 años? Mire, ante las circunstancias en las que se encuentra el país con tantas crisis que estamos viviendo, incluida y que está bastante acentuada, que es la inseguridad, y los candidatos frente a una inseguridad
se ponen a confrontar, a atacarse mutuamente, mostrando esa polarización que enfrenta el país. ¿No cree que este escenario, o a través de este escenario, o por este escenario, el que salió perdiendo es el pueblo ecuatoriano? No, usted vio quién inició este debate con agresión. Creo que la candidata Luisa González, ella tenía dos misiones. La misión que el presidente Correa le dijo, esto tienes que hacer, y la que su estratega le dijo, esto tienes que hacer. La pobre señora no sabía qué hacer en una de las dos cosas y decidió hacer lo que el estratega le dijo, no lo que Correa le había sugerido. Por eso usted vio una candidata que entró nerviosa, que entró agresiva, que entró a atacar. Hoy en día los debates terminan siendo distintos a los de antes. Las propuestas son fundamentales para ver el desarrollo que usted va a hacer en los próximos años. Pero cuando usted ve que esas propuestas se convierten en acusaciones sin pruebas, vi la generosidad del presidente Noboa con la señora candidata cuando le hace mención sobre los chats de la Liga Sur. El presidente Noboa tan solo 3 nombres para decirle dónde estaban esos 3 nombres. Yo quiero mostrarle al país a través de Sobre el Tapete cómo fue generoso el presidente Noboa y no mostró toda la lista de esa banda de criminales que se tomaron el poder en la pasada. Esta es la página 21 del libro La masacre exquisita de Rafael Correa, escrita junto por el periodista Emilio Palacios, que vive en el exilio en Estados Unidos, y cuyo prólogo está hecho por Hernán Pérez Luz. Me comprometo a hacerle llegar un libro de esto porque es felicidad. ¿Y qué cita puntualmente en esa hoja de ese libro titulado La masacre exquisita de Rafael Correa? Mire, a página 21 dice Rafael Correa, expresidente con orden de captura y prófugo. Jorge Glass, ex vicepresidente preso. Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia, que fue condenado a 8 años de cárcel y actualmente está con arresto domiciliario. Vinicio Alvarado, ex secretario de la Administración Pública, prófugo. Pedro Delgado, ex gerente del Banco Central, prófugo. Ricardo Patiño, ex canciller, permaneció prófugo por 5 años en México, en donde pudo volver solo después de que prescribió su causa iniciada. Pamela Martínez, ex vicepresidente de la Corte Constitucional, preso desde ese entonces. Carlos Pareja Yanuseli, ex ministro de Petróleo, preso. Fernando Alvarado, ex secretario de Comunicación, prófugo. Ochoa, ex superintendente de Comunicación, prófugo. Sofía Espíritu, por consiguiente. María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas, prófugo. Alexei Mosquera, ex ministro de Electricidad, preso. Carlos Pole, todo el mundo sabe de dónde está. Ramiro González, ex ministro de Industria, preso. Raúl Carrión, ex ministro de Deportes, preso. Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, preso. Oiga, mi querido doctor Galo Lara, es una lista larga e interminable, pero de militantes, coidearios de la Revolución Ciudadana que están procesados, exiliados y prófugos. Es decir, ese es el estatus de varios exfuncionarios de gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero entonces, ¿cómo entender si están ante esta situación? Los ecuatorianos, en esa gran mayoría, le siguen dando ese voto de confianza y hoy la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, está en una segunda vuelta y probablemente con posibilidades de ser la nueva presidenta de los ecuatorianos. Hoy en la mañana recibimos una encuesta internacional hecha vía Data, en donde el presidente Daniel Noboa aventaja con 51%, luego del debate fue hecha la muestra, y la candidata Luisa González está con el 49%.
¿Qué es lo que nos indica esto? Las estrategias de campaña le han permitido al gobierno y en este caso a la Revolución Ciudadana crear. Uno ha creado en base a la verdad y los otros en base a la mentira. Entonces la Revolución Ciudadana ha creado que dice que Noboa es peor que Correa. Y que cuando vimos este debate, lo vio un presidente sereno y un presidente que nunca, por más que lo atacaba, perdió la compostura. Lo que se hizo este presidente, mostrarnos a los ecuatorianos cómo Luisa González traiciona a la Revolución Ciudadana. Traiciona y dice que Jorge Glass ya no le va a dar el salvoconducto. Claro. Ella lo dijo allí. Oiga, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, decía mi madre. ¿Recuerda usted en la época de Hugo Chávez cuántas cosas prometió al pueblo venezolano antes de ser electo presidente y después de ser electo presidente? Y cuando estaba en el poder hizo todo lo contrario. Bueno, también dijo ayer que va a apoyar, a reconocer a Nicolás Maduro. Luego anunció que ella desconocía todo lo que Andrés Arauz le había dicho al país. ¿Frente a quién estamos? Frente a una candidata que cuando va perdiendo comienza a mentir y desconoce y traiciona a media Revolución Ciudadana. Vaya usted saber cuáles son los motivos ocultos para ella desconocer a toda la Revolución Ciudadana y venimos a echar el cuento que ella va en este momento a reconocer a Nicolás Maduro para devolver los presos venezolanos. Si ellos durante 10 años con esa tabla de drogas hicieron que nuestros jóvenes se vuelvan consumistas de esa droga, ¿por qué ellos mismos no propusieron una solución a esto? Claro. Ahora ya les parece bien el Ecuador. Dólar es el dólar, es la desdolarización. Ahora ya les parece bien todo lo que ha propuesto el gobierno de Noboa. Eso es lo que hoy en día queda claro, que es una candidata que traiciona a la mitad de la Revolución Ciudadana con tal de la búsqueda del poder por el poder. Claro, pero asimismo el candidato presidente Daniel Noboa dejó algunas cosas como flotando en duda. Entre ellas, por ejemplo, cuando le mencionó la candidata presidencial Luisa González, que su presidenta o la presidenta del movimiento ADN estaba involucrada en actividades ilícitas de narcotráfico y no supo tampoco responder el candidato presidente o categóricamente no supo desvanecer las acusaciones que le hacía en ese instante la candidata Luisa González. Ese es un punto que usted tiene razón, pero él también manifestó que se han presentado a la Fiscalía para todos esos trámites. Mire, el ataque que ha sufrido el Ecuador durante todos estos años es un ataque terrible solamente para no dejarlo gobernar a Daniel Noboa. Han atacado con el petróleo, han atacado en las cárceles, han atacado en los puentes. Ya no saben qué hacer, porque esta es su última oportunidad para tratar de volver al poder, pero cada vez que ellos hacen una maldad se les devuelve y les salen las palabras de Fernando Villavicencio, que el correísmo no volverá. Y es lo que está pasando. Veamos a ver qué pasa este próximo 13 de abril. Y empezaron o se siguieron atacando durante todo el debate, durante casi todas las 2 horas que duró el debate presidencial. Entre otras cosas también, el candidato presidente Daniel Noboa un poco le inquirió a la candidata presidencial Luisa González con respecto al caso de valija diplomática, que ella desmintió que nunca fue funcionaria diplomática o de una embajada o una cancillería. Desmintió totalmente, como también Daniel Noboa dijo que él no era parte de esta empresa Trading Noboa, que estaba vinculada con supuestos actos de narcotráfico, sino que eran ciertos familiares que formaban parte. Entonces hay ciertas cosas que quedan flotando y que todas estas cosas, más que duda, generan incertidumbre, porque los ecuatorianos lo que quieren es que se tomen decisiones para combatir las mafias criminales, para darle tranquilidad a los ecuatorianos, para generar mayor inversión
empleo, entre otras cosas. Entonces, estas confrontaciones, estas peleas, estos ataques mutuos, ¿qué nos dejan entrever, mi querido doctor Lara? Luisa, no mientes otra vez. Luisa, no me representas ni representas a los ecuatorianos mintiendo. Les voy a pasar el documento que ha hecho público hoy día el Ministerio del Trabajo. La señora Luisa Gómez fue funcionaria de la Cancillería en el 2017. Luisa, no mientas otra vez. Los documentos siempre tienen que ir acompañados de lo que uno dice. Y ella sabe que fue funcionaria en el 2017. Entonces, ¿cómo puede en su desesperación correísta mentir y mentir y mentir para que algo quede? Es lo que ha hecho. Da mucha pena. Traicionó a la mitad de la Revolución Ciudadana. Ha mentido. Ha trabajado en la Cancillería, como el documento que les voy a pasar en este momento, para que usted se lo muestre a la ciudadanía. ¿Qué sentido si ahorita ella miente de esta manera? Ya, perfecto. A ver si producción me ayuda, por favor, y el documento que nos está facilitando nuestro invitado, el doctor Lara, lo podemos poner en pantalla, y para que nos confirme si ese documento o esta aseveración que está haciendo es parte de un documento oficial del Ministerio de Relaciones Laborales en el que se especifica, precisamente, yo la tengo aquí en mi teléfono que nos permitió darnos facilidades, si es que se especifica que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana justamente indica que la candidata presidencial Luisa González fue funcionaria en ese periodo en el 2017. Ahí está. Mi querido doctor Lara, ¿ese documento es oficial del Ministerio de Relaciones Laborales? ¿Me confirma por favor ese dato? El documento que está en pantalla. El día de hoy lo han hecho público a través de la ministra de Trabajo, que ya ha mostrado ese documento, y nosotros lo que estamos haciendo es trasladarle a la ciudadanía. Luisa, no me representas porque mientes. Ya para de mentir, no tiene sentido mentirle al pueblo ecuatoriano. No se puede mentir por cada diente que se tiene. Ahí están las pruebas, que ella fue funcionaria de lo que es ese ministerio y en el año que fue funcionaria, con un sueldo de alrededor de como $3.000, algo ahí por el estilo. Entonces, esto no puede venir a decir aquí en un debate. No ha sido funcionario. Si sabe que uno va a ir al registro laboral, va a ir al seguro social y va a sacar ese récord de pago y de trabajo. Ya, a ver si nos ayuda con la cámara, por favor, mi querido doctor Lara, para tener su registro audiovisual y que podamos seguir con esta conversación. Mientras tanto, ahí tenemos esa imagen, ese documento que nos ha facilitado justamente para que nosotros los podamos mostrar, y nos dice que en efecto ese es un documento oficial. Pero también el candidato presidente no supo responder categóricamente algunas aseveraciones, acusaciones que le hizo la candidata presidencial Luisa González, como por ejemplo cuando le preguntó que si la deuda que mantiene la familia Noboa, ¿por qué no la ha cancelado? Una deuda que mantiene esta familia con el Estado. Y él prácticamente desvió la pregunta y dijo que debe esperar que se sigan los procedimientos por parte del Servicio de Rentas Internas. O sea que ambos no le dijeron plenamente la verdad al país, doctor. Mire, Pedro, conozco de ese antecedente, de ese juicio, porque dos de mis abogados fueron los abogados, en ese caso, de Álvaro Noboa y de Brasil. Cuando ellos van a pagar el último día, no les quisieron recibir el pago. Pero, ¿qué es lo que luego de eso viene? Es que la ciudadanía no lo conoce. Correa, en su afán de quitarle la hacienda conventiva, para convertirla en lo que ahora es, todo lo que nace mal termina mal. Ustedes que en ese mismo juicio, él dice que el avalúo de los bienes quitados son $140 millones, $235 millones. Entonces estos mismos abogados le dijeron, bueno, si no quieres cobrar, danos el vuelo. Quita la hacienda, le van a pagar y nunca les dio el vuelo. Pero eso jurídicamente tendrán que resolverlo jurídicamente, porque ahí están los documentos que dicen. Claro, vi esa versión del abogado Pedro Granja, que fue
el abogado, en este litigio entre la familia Noboa y el gobierno de aquel entonces, ¿no? Ya, perfecto. Mi querido doctor, ahora, ¿cómo está la situación para que cualquiera de los dos que llegue a la presidencia pueda hacer que enfrenten de mejor manera las mafias delincuenciales que tienen secuestrado lamentablemente al país? Se ha incorporado o se ha instalado o se ha implementado un plan Fénix que todavía no se tienen los resultados que esperamos los ecuatorianos, todavía siguen aumentando o en crecimiento las muertes violentas en el país. Estamos considerados uno de los países más violentos de América Latina y no vemos que ese esfuerzo de la Policía Nacional, de los militares y de ese plan estratégico denominado Plan Fénix nos den los resultados que esperamos los ecuatorianos. Entonces, si no está dando resultados, ¿cree que se le deba dar la oportunidad o la alternativa para que otro gobierno pueda buscar esas soluciones de darnos o devolvernos la tranquilidad a los ecuatorianos? ¿O hay que seguir creyendo, teniendo fe en el gobierno de Noboa que sí va a combatir a las mafias? Mire, el país ya tiene claro dos cosas. Y después de este debate lo tiene más claro. Si nosotros nos equivocamos eligiendo al socialismo del siglo XXI en la RC5, ellos nunca se van a ir del poder. Sin embargo, si el Ecuador, como creo va a elegir a Daniel Noboa, en 4 años podremos escoger a una nueva persona. Pero eligiendo al terrorismo, al socialismo, a la RC5, quiere cambiar la moneda, el dólar, por un ecuador, que significa desdolarización. Créame que eso no es lo que le conviene al Ecuador. Aquí mismo en Manabí, la gente está muy preocupada. Un poco vergonzoso se pregunta, y si mañana me dan 5 lelos, ¿qué compro con 5 lelos? La gente aquí en Manabí está viendo lo que está pasando en Bolivia, en donde hay kilómetros de carros buscando combustible y el dólar de ellos que estaba en los bancos desapareció. Claro. Entonces, nosotros los ecuatorianos no vamos a elegir a ese bobo socialismo que lo único que hace es enriquecer a aquellos que lo administran y empobrecer a los agricultores manavitas, a los comerciantes manavitas, a los empresarios manavitas. ¿O usted no cree que todos esos empresarios manavitas que me han llamado me han contado su preocupación de que el socialismo trate de llevarse esta elección sin haberla ganado? Es algo que todo el mundo tiene en la mente. Sin embargo, hay expertos en materia económica que sostienen que la dolarización está más segura y estable en estos momentos y que más bien este debate controversial que se ha venido generando en el país y que lo han acentuado dos asambleístas que probablemente no dominaron bien el tema, como lo dijo Luisa González, intentan un poco imponer esta narrativa en estos tiempos electorales. ¿No cree que es parte de la coyuntura de este proceso electoral para crear ese nerviosismo y ese pánico en los ecuatorianos? Mire, soy uno de los hombres que conoce mucho más de lo que muchos imaginan a Rafael Correa. No me extrañaría que él haya llamado al señor que huyó del país y del Sopatín para pedirle que salgan estas dos asambleístas a hablar. No me extrañaría. Correa no quiere que nadie más lo reemplace. Cuando ve que alguien va a ganar, inmediatamente le mete las manos a la elección para él seguir reinando, porque lo que él quiere es regresar y volver a ser presidente él. Él no quiere que Luisa sea, él no quiere que Arauz sea, él no quiere que ninguno de ellos sea. Conozco perfectamente a Correa, lo estudié por varios años. Pero doctor Lara, pero esa puede ser la vía para que más temprano que tarde él nuevamente vuelva al poder, porque necesita que le den todas las facilidades o que le instrumenten todos los procesos legales para que él pueda venir al país. Si no llegan al poder, difícilmente pueda volver Rafael Correa al Ecuador y también a recuperar el poder. Y le voy a contar ahorita que usted pregunta eso. Usted se sabe que Rafael Correa envió a Pavel Muñoz a pedirle a Guillermo Lasso le conceda el indulto.
Usted sí sabe eso. ¿A pedirle qué, perdón? ¿Le envió a Pavel Muñoz? Pavel Muñoz a Carondelet a pedirle a Guillermo Lazo que le conceda el indulto a Correa, ahí en el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un hombre que dice que no quiere indulto, pero en el gobierno de Guillermo Lazo le mandó a decir que si no le daba el indulto, ellos lo iban a hacer juicio político vía la asamblea. Ese es Correa, para los que no lo conocen, para los que no lo saben. Correa es el que financia a través, y esto que quede claro, el país sabe y tiene una dolencia con un tema que se llama radares. Claro. Lo que más nos duele a nosotros al ver estos radares que timbran y timbran a los conductores, a los choferes, a los transportistas, $7.000 de multas a unas ambulancias, $150.000 de multas a una cooperativa de alquiler de carro. Y después nos enteramos que las multas de estos radares vacunas financian la campaña de Luisa González. Entonces, hasta ahí nosotros decimos qué está pasando. Claro. El correísmo desesperado buscando el financiamiento de las multas de los radares para ellos, desde ahí, tratar de tener el dinero para una campaña. Y yo les quiero dar una primicia aquí y les quiero preguntar aquí sobre el tapete. Mire, se ha anunciado en el Ecuador que están suspendidos los radares. La semana anterior fueron a Manabí. Aquí está la prueba. A clausurar los radares. Vean. Sí. Están suspendidos y están eliminadas inclusive las multas hasta este momento. Déjeme decir, aquí está el documento. Cuando lo están clausurando, Manabí, no le ponen pues el sello donde toma la fotografía. ¿Cuál es el padrino que tienen los dueños de los radares para ellos poder obtener que los radares clausurados sigan multando? Manabí, aquí está la prueba. Ahora salto y me voy a Durán. Durán. 3 veces clausurados los radares en Durán. Y 3 veces le han retirado los sellos. ¿Para qué? Para que sigan multando. ¿Cuál es el padrino que tiene estos radares cobrando multas? Ayer, Balsar. Mire, aquí está la prueba. Yo hablo con documentos y me reservo el resto, porque capaz que con todo este dinero de estos radares que está ordenado por el presidente de la República y por el ministro de Obras Públicas, que se suspendan los cobros de estas multas, siguen estos radares, como le acabo de probar, sin tapar la cámara para que le sigan cobrando al conductor. Para seguirle metiendo la mano a los conductores ecuatorianos. Mi querido doctor, me permite, vamos a una cortísima pausa publicitaria porque tengo 2 inquietudes alrededor de la denuncia que usted acaba de mencionar con respecto a lo que decía que Rafael Correa le solicitó a Pavel Muñoz que asista hasta Carondelet para pedirle que le dé el indulto al presidente Correa, y con respecto también a los radares tengo otra inquietud. Pero me permite, vamos a una corta, brevísima pausa publicitaria y retornamos para seguir conversando. Ya volvemos. Disfruta de nuestro megaparque centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía del programa Sobre el Tapete. Estamos conversando con el doctor Galo Lara, ex asambleísta nacional,
precisamente sobre algunos temas coyunturales de la política y sobre todo en estos tiempos electorales en el que estamos a pocos días, a pocas semanas de elegir al próximo presidente de los ecuatorianos entre Daniel Noboa y Luisa González. Doctor, usted mencionaba dos cosas importantes. La primera es que dijo usted que Rafael Correa le había solicitado, le había pedido a Pavel Muñoz que se acercara hasta Carondelet para pedirle al entonces presidente Guillermo Lasso que le facilitara el indulto a Rafael Correa. Entonces yo le pregunto, ¿qué pruebas existen para tener esa parte pertinente fehaciente? Porque si se le pregunta al uno y al otro, seguramente lo van a desmentir. Yo no creo que esto es real, cuando por haberle negado otorgarle el indulto a Correa, fue que le inició el proceso de juicio político y por eso él tuvo que responder en la muerte. O sea, no solamente le ha hecho eso a Guillermo Lasso, se lo hizo a Moreno, ahora se lo está haciendo a Daniel Noboa. Es un hombre que tiene un elemento innoble que uno no puede entender, uno puede decir que duerme en el odio, que bata con odio, se alimenta con odio, acaban haciendo un rencor y venganza. Cuando canta con un odio y no se lo explica. Yo le he aconsejado a este hombre que ya le pida perdón a Dios y deje en paz al Ecuador. Si usted cree que este libro está escrito por el señor Emilio Palacio, diciendo la masacre de País, mire lo que dice afuera. Aquí está, nada más ni nada menos que la colección de los crímenes de Freire. Claro. Entonces, los ecuatorianos tenemos la paz que necesitamos. Pero tenemos arriba un Dios y el mismo Janaí. Y ese Dios nuestro es ecuatoriano. Y es por eso que hoy, cuando recibimos las encuestas internacionales hechas más de data internacional, luego del debate de ayer, se observó que a mí y Noboa, luego del debate, van a un tiempo activo de disciplina. Entonces, eso nos muestra que ni todo el odio, ni todas las mentiras, ni toda la tradición de la revolución, quería decir hasta hace 48 horas que ella le iba a dar el salvoconducto a Dios. Llegó al debate y dijo que no trabajo. Venía a decirnos hasta hace 72 horas que Reina Arriaga era su compañero luchador de la revolución cubana. Llegó al debate y la desconocía completamente. Claro. Y mira, Firmo Carrado y su compañero de forma, frente a ti, no lucha. Tú no nos representas, porque si eso haces ahorita como candidato, tú te vas como presidente. Después viniste a ser presidente de la República. Todos los epítetos que le dijiste, usted le dijo de todo, drogadicto, corrupto, narco. Cuando él fue presidente, ¿qué tendrá? Correa no me lo debe, se rompa. No le dice principio. Y si le dice que otro presidente de la República de instituciones. O sea, no hay un equilibrio. Lo que quedó claro ayer en este debate es que Noboa está preparado para gobernar. En los 10 años que gobernó Rafael Correa, en los 10 años de la Revolución Ciudadana, hubo acusaciones de un gobierno autoritario, un gobierno autócrata que persiguió a periodistas, persiguió a políticos, entre otros personajes de la vida pública y política nacional. De llegar nuevamente al poder la Revolución Ciudadana, ¿cree que se implementen estos mismos sistemas de persecución y de autoritarismo? Cuando ellos reconocen que las Maduro como presidente de Venezuela, lo que tienen que es que el totalitarismo, la falta de democracia, cuando ella reconocen a Maduro, y me dice que ahí está la clara señal
del Ecuador en manos de nuestra nosotros perderemos la libertad y la democracia. No me preocupen. En los 10 años del correísmo se apoderaron de todos los entes del Estado, desde el sistema judicial, de la Asamblea Nacional, Ejecutivo y también del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Será evidente que nuevamente se vuelvan a apoderar de todos estos organismos estatales y que ya se evidenció en los chats de Augusto Verduga en el caso Ligados de que sin tener el poder presidencial querían tomarse el poder de algunas instituciones claves, cruciales para el país, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura? Además que está en proceso para la reglamentación de la elección del nuevo fiscal general de la Nación. Sí, Pedro. El punto del presidente nace en el crisis. Y aquí nos dijeron que iban a crear un ente para que los políticos no le metan en mano a la designación del Senado. El teléfono de este ciudadano de la revela que Luisa González es una razón, porque Verduga quería ser candidato presidencial. ¿Qué más revela esos chats de la Liga Sur? La conversación entre un prófugo de la justicia, expresidente Rafael Correa, un miembro de Participación Ciudadana que hoy está prófugo, y las conversaciones con Jorge Glass, alguien que fue detenido en funciones como vicepresidente de la República por actos de soborno, cohecho y corrupción. Entonces, eso es lo que nos quieren delimitar. Ella, la señora Luisa González, ha participado de esas conversaciones. Perdóneme, doña Luisa, usted no tiene ningún talante moral para representar a los ecuatorianos en instituciones como esta, que debidamente deben ser manejadas con independencia, como la justicia, como la fiscalía. No puede usted a escribirse en Guire y en Signal, diciendo por aquí hablamos escondidos, se cambia de nombre. Yo como presentan al Ecuador y se presenta un debate. El presidente Noboa fue muy generoso con esta señora ayer, porque en mi caso, yo no le hubiera dejado de recordar todo lo que han hecho en esta colección de crímenes de Correa, y en donde existen más de 24.000 millones de dólares, han sido denunciados. Pues. No es un pelo de gato. ¿Acaso le robaron a los pelucones en Manabí con la reconstrucción de Manabí? No, le robaron a los pobres de Manabí. ¿Acaso le están robando a los pelucones de Manabí con los radares cuyas multas auspician la candidatura de Luisa González? No nos representa Luisa González. Con estos antecedentes que se están evidenciando y que están en proceso de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, ¿qué se vislumbra de llegar al poder la Revolución Ciudadana a través de la presidenta Luisa González? ¿Estas mismas taras se pondrán en práctica en cada una de las funciones del gobierno nacional? ¿Sabe usted cuáles van a ser los 3 primeros decretos de Luisa González? Espero no se hagan realidad. Primero, va a ser que vuelva a Correa mediante un indulto. Segundo, permitirá la salida de Jorge Glass. Y el tercero me lo reservo y se lo voy a dejar en una notaría. Los 3, porque no creo que ella sea presidenta de los ecuatorianos. Creo que cada ecuatoriano tiene derecho a soñar, a luchar por lo que quiere, pero del lado del bien, del lado del servicio público. Dígame usted, en todos estos años, ¿qué negocio ha tenido la señora Luisa González? ¿Qué trabajo ha generado? Dígame, ¿cómo es que viaja por el mundo si no tiene ni trabajo? Dígame, ¿le ha dado empleo a alguien? ¿Ha pagado impuestos? ¿Sabe lo que ella dice?
es que yo me voy al hospital del IES y atenderme como los demás. Vea, querida Luisa, es penoso para las mujeres tener que ver a otras mujeres con pantalones acolchonados para que se la vea más grande. Realmente a mí, cuando una mujer manabita me contó eso, créame que me causó una pena tremenda. En estas últimas horas, el expresidente Rafael Correa publicó en su cuenta de X algo así como que están desesperados, refiriéndose al candidato presidente Daniel Noboa, y que están desesperados porque van a recurrir a contratar a mercenarios para combatir a las mafias delincuenciales. ¿Cómo toma usted esta postura del expresidente de la República ante este acercamiento del gobierno nacional con este grupo de militares privados norteamericanos que pudieran ser aliados de los ecuatorianos para, desde el territorio ecuatoriano, ayudarnos a combatir a las mafias delincuenciales? Yo espero no encontrármelo a Correa en ningún aeropuerto del mundo. ¿Y sabe por qué espero no encontrármelo? Porque el cinismo en su mejor exposición es el de Correa. Él no tiene talante moral para hablar de eso, porque él es el culpable de la desgracia del Ecuador. Y le voy a dar un solo ejemplo. Estábamos en la escuela Alberto de Enríquez Gallo. Él le reclama al comandante general de la policía que qué hacía el asambleísta Galo Lara ahí si él era el presidente. Al minuto que le reclama y el edecán viene a contármelo, entra uno de su guardia presidencial con un teléfono satelital y suspenden la ceremonia. Al lado de allí donde están los graderíos hay una villa rosada. Y va y se mete ahí. Y comienza a gritar que por qué no le avisaron a él. Pedro, mire lo que les voy a contar y que lo ratificó el vicepresidente de la República. Yo estaba ahí ese día. Y él gritaba y zapateaba, ¿cómo no me van a decir? Entonces, comienzo a averiguar qué pasó, por qué suspendieron la reunión, por qué grita este hombre. Dices que acaban de bombardear Angostura. Ante esa noticia, llamé a un ministro del gobierno del presidente Uribe y le pedí una explicación de ese bombardeo. ¿Sabe usted lo que me dijo ese ministro? Que ya le habían avisado 2 veces a Correa que donde estaba el campamento de Angostura y que cada vez que le avisaban, en la noche se movía el campamento y que esta tercera vez el presidente Uribe había ordenado que ya no le avisen a Correa, porque Correa le avisaba a los del campamento. ¿Usted cree que tenga calidad moral un hombre que le avisaba a los del campamento de Angostura que los iban a coger? No fue el Correa. Y eso fue el origen de todas las consecuencias de violencia que estamos viviendo los ecuatorianos hoy en estos momentos. Doctor, 2 preguntas así como personales ya para cerrar esta conversación. Usted habla con odio y con resentimiento, con dolor en contra del correísmo por esa persecución y por lo que fue víctima de esta persecución política, o es que lo dice desde el punto de vista para que la gran mayoría de ecuatorianos que son simpatizantes, que son militantes y seguidores del correísmo se saquen las vendas de los ojos? Mis reflexiones son para que el correísmo no vuelva a hacerle esto a los ecuatorianos. Yo cuando salí de la prisión, donde estuve 4 años, 1 mes, 16 días por 6 cárceles o 6 universidades, yo dejé ese rencor, ese odio y esa venganza. Pedro Plotario, yo duermo en una almohada que se llama conciencia. Yo aliviané mis cargas. Y yo he pedido a Dios por este hombre. He orado por este hombre. Le he pedido a Dios le dé paz a este hombre. Que se busque a alguien que lo quiera, que lo apoye, que ya no lo haga llorar. Este hombre llora de noche cuando se enteran que sus revolucionarios lo han traicionado y no le envían lo que fueron a pedir a nombre de él.
Realmente es penoso ver esta banda, que está aquí en la página 21, como todo un gobierno que pudo pasar a la historia por hacer cosas buenas, terminaron presos, fugados, hundidos, Si esos son los sentimientos de odio del expresidente Rafael Correa, si llega al poder vendrá entonces con venganza y a perseguir a todos quienes se han opuesto a su proceso de regreso al poder. Yo lo dudo. Luisa es Correa, Correa es Luisa. Desdolarizar el Ecuador es lo que ellos quieren y nosotros no lo podemos permitir. Tenemos el poder en nuestras manos. En esta pluma, aquí está nuestro futuro de libertad y de democracia, de paz, rayando el 13 de abril por Noboa. En 4 años podremos cambiar a Noboa. Al correísmo no lo cambiamos ni en 30 años. Querido doctor Galo Lara, muchísimas gracias por atender esta invitación, platicar con el programa sobre el tapete y sobre todo tener algunos puntos de vista que son importantes porque usted fue parte de una especie de persecución política y probablemente tenga algunos elementos que conoce a profundidad que la gran mayoría de los ecuatorianos desconocemos. En todo caso, esperamos que a través de estos procesos de transparencia y de lo que puedan brindar los dos candidatos en estos próximos días previo a las elecciones presidenciales, los ecuatorianos podamos escoger la mejor opción, porque queremos es que exista democracia, que se continúe combatiendo a las mafias criminales, que se le dé sostenibilidad al dólar y no incorporar una moneda paralela o desdolarizar el país, sino que más bien generemos inversión y provoquemos empleo para los ecuatorianos. Eso es lo que medianamente por lo menos queremos como país para darle tranquilidad y un futuro a nuestros hijos, a estas generaciones que están en camino y que vienen en proceso. No les cuesta mucho, señores candidatos o presidentes o gobernantes. Eso es lo que medianamente se les pide que hagan para construir un país de paz, de armonía, de tranquilidad, de trabajo y de progreso. Con esto estamos llegando a la parte final. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.